Buenas tardes, mi nombre es Jessica Fernanda Valderrama, estudiante de Contaduría Pública. El día de hoy hablaremos de la medición posterior de la empresa 6 Motor 6 SAS. ¿Cómo 6 Motor 6 SAS hace medición posterior de sus deudores? ¿Qué quiere decir esto? Que la medición posterior de deudores, también llamada cuentas por cobrar, consiste en determinar cómo se valoran estos activos después de haber sido reconocidos inicialmente en la contabilidad. Necesariamente la medición posterior, ¿qué hace? Ajusta el valor, control del deterioro y el cumplimiento contable, que es un requisito de las normas contables internacionales para presentar información financiera fiable y transparente. La empresa 6 Motor 6 SAS tiene políticas contables que se rige por las NIF Pymes en la sección 11. En ellas tiene políticas contables claras y concisas a la hora de realizar la medición posterior. Una de ellas, en la segunda diapositiva, tenemos que inicialmente aquellas que han sido medidas al costo se medirán al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera recibir, el costo inicial menos los abonos recibidos menos el deterioro del valor. En la segunda tenemos que aquellas que inicialmente han sido medidas al costo amortizado, que se van a medir por el neto de los siguientes importes. Primera, el importe al que se midió en el reconocimiento inicial. La B, menos los reembolsos del principal. La C, más la amortización acumulada utilizando el método de interés efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento. Y D, menos el deterioro del valor. Teniendo en cuenta esto corresponde a la medición posterior de los deudores al costo. Como dije anteriormente, según las NIF para pymes, los deudores o cuentas por cobrar se van a reconocer inicialmente al costo. Esto quiere decir que el costo inicial va a ser el valor de la cuenta por cobrar, el monto de la venta. En este caso, que 6 Motor 6 es una empresa de venta de motocicletas, se va a tener en cuenta el costo inicial, el precio neto de la motocicleta. Menos los abonos, sería el abono recibido por el cliente del abono inicial, que es el valor neto de la motocicleta, menos los abonos recibidos por ese cliente, y eso se va a tomar el deterioro. Esto se va a restar un valor estimado, digamos que teniendo en cuenta si es incobrable o no es cobrable esa cuenta. Entonces, podemos decir que, en otras palabras, eso no va a generar revalorizaciones ni intereses implícitos, solo se va a ajustar a los pagos recibidos y por las pérdidas esperadas. En la siguiente diapositiva tenemos cómo se va a reconocer el deterioro de cartera basándose en porcentajes, sino un análisis individual de la probabilidad de recaudo de aquellos que se consideran con indicios de deterioro. Las cuentas por cobrar que superen los 180 días de mora se consideran con indicios de deterioro y por tanto se les debe realizar un análisis individual de la probabilidad de recaudo. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa 6 Motor 6 no se va a regir en un porcentaje de toda la cartera, sino que se va a reflejar individualmente. Eso quiere decir deudor por deudor. La empresa no hace un porcentaje real, o no hace un porcentaje de la cartera total. ¿Por qué? Porque en las políticas contables, ¿cómo se va a regir? Se va a regir solo si esos clientes que superen los 180 días son o no son clientes que son ya de cuentas incobrables, que son ya clientes que de verdad no se les va a poder hacer gestión porque no contestan los números de teléfono, se ha enviado información por vía WhatsApp, se ha hecho gestión de cobranza tanto por correos, por codeudores, digamos que se han citado todas las instancias para esta cobranza. Entonces, en esto, pues digamos que la empresa no va a hacer un recaudo, o no va a ser como un porcentaje
total de la cartera, sino individualmente. Esto mensualmente la empresa 6 Motor 6 va a evaluar si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar. Como decíamos anteriormente, solo si teniendo en cuenta si esos deudores superan los 180 días. En la siguiente podemos revisar que 6 Motor 6 va a realizar o va a planificar cuando en realidad haya una evidencia objetiva del deterioro del valor. La empresa va a reconocer inmediatamente a una pérdida por deterioro del valor en el valor resultado. Esto quiere decir que si ya definitivamente la empresa hace un estudio mensualmente y mira que esos clientes de 180 días de verdad no se tiene solución, no se tiene información de ese para cobrar, entonces ya toma la decisión de hacer el deterioro de esa cuenta porque definitivamente es incobrable. Entonces ahí pues ya hace un estudio, si en verdad el deudor de pronto ha tenido atrasos significativos en los pagos o hay dificultad financiera del cliente o el cliente ha sido demandado o está en insolvencia, porque hay que tener en cuenta, digamos, que todos estos parámetros a la hora de, digamos, quedar por perdida o por ya incobrable una deuda de nuestros clientes. Teniendo en cuenta ya cada uno de estos puntos que en realidad el cliente o este deudor ya definitivamente no se le puede hacer su gestión de cobranza, entonces ya la empresa pues ahí sí toma la decisión de ya hacer su retiro de la cartera de este cliente, pero solamente pues teniendo en cuenta cada uno de estos requisitos, ¿no? Ya haciendo una larga gestión de llamadas, de mensajes, de correos electrónicos, información familiar, que de verdad ya no se pueda concluir esta cuenta o no se pueda recuperar esta cartera, que es lo ideal. La empresa 6 Motor 6 SAS dentro de su política sí va a generar reversión del deterioro de la cartera. Esto quiere decir que si un deudor dentro del periodo la empresa va a hacer su deterioro dentro del periodo de junio, podemos dar un ejemplo de junio, la empresa en el mes de junio va a hacer su deterioro de la cartera de un cliente, pero resulta que a la hora que hicimos este deterioro, el cliente nos va a abonar dentro del periodo. Si este abono está dentro del periodo en que se hizo el deterioro, se puede hacer la reversión. Solo si está dentro del periodo la podemos hacer. Teniendo en cuenta eso, ¿no? Que sí se puede hacer reversión solo si queda dentro del periodo el abono de este deudor. Podemos también evidenciar un pequeño ejemplo que vamos a tenerlo aquí, en donde nos dice que la empresa, nosotros, 6 Motor 6, vendemos una motocicleta el 1 de febrero del 2025 por 10 millones a un cliente por 60 días. Con un plazo de 60 días, o sea que esto quiere decir que es una cartera por cobrar a corto plazo. ¿Por qué? Porque está solo a 160 días, teniendo en cuenta la cartera o teniendo en cuenta la política contable de 6 Motor 6. Inicialmente pues vamos a hacer un reconocimiento inicial de esta deuda o de este crédito inicialmente. De acuerdo con las NIF para pymes, en la sesión 11, los instrumentos financieros básicos los podemos reconocer inicialmente al valor razonable, que en este caso corresponde el valor, pues obviamente el valor de los 60.000 pesos. ¿Qué quiere decir? En este caso pues corresponde el valor de la factura, que es la 13990501 de los 10 millones de pesos, que fue lo que costó la motocicleta, la 5199, que es la de los clientes, y vamos a hacer la medición posterior teniendo en cuenta el corto plazo del cliente. El cliente, digamos que no ha realizado ningún abono, ningún pago y informa que la probabilidad de cobro, digamos que es del 40%. ¿Qué quiere decir? Que se espera recuperar solo 4 millones de pesos de esos 10 millones de pesos. Entonces, ahí que vamos a reconocer el 60%, que es equivalente a 6 millones de pesos. Esto es, después del ajuste, el valor neto de la cuenta por cobrar en los estados financieros será de 4 millones de pesos, o sea, de los 10 millones inicialmente, como decíamos, del costo inicial, menos los 6 millones que es el deterioro, nos quedarían los 4.
Con esto podemos concluir que la medición posterior de los deudores, que busca reflejar de manera razonable el valor recuperable de las cuentas por cobrar. Este proceso exige un análisis continuo de riesgo en el crédito, el reconocimiento oportuno de pérdidas por deterioro y la adecuada revelación de las estimaciones y políticas aplicadas en cumplimiento de las normas contables y fiscales vigentes de la empresa Seis Motor 6 SAS.